Hola compañeros, tengo el honor y la dicha y la fortuna de haberme encontrado con un camarada de España, de Galicia, que nos va a hablar un poco sobre la situación de su partido y de la lucha del pueblo galego en esta región de España, pero no es una región de España como él nos va a explicar en unos momentos. Así que preséntate primero, compañero, por favor, tu nombre y partido. Soy Pablo Ríos de la UPG, de la Unión do Povo Galego. Y es de la juventud, ¿o? Sí, actualmente el secretario general de la juventud de nuestro partido, que es la UMG, la Unión de la Mocidad de Galega. Perfecto, muchas gracias. Ahora, la primera pregunta que yo tendría para ti es sobre la lucha específica del pueblo gallego en el contexto del reino español, así como se llama oficialmente. ¿Por qué la necesidad de un partido regional para el pueblo gallego y cuál es su posición en cuanto a la lucha específica del pueblo gallego en relación al Estado español? Pues nosotros nacemos por la, digamos, necesidad de transformar nuestro país, nuestras realidades. Nosotros tenemos una serie de realidades específicas que son propias de Galicia, porque Galicia consideramos, nuestra posición es que nosotros somos una colonia interior dentro del Estado español, y donde el propio Estado español lo único que hace es expoliar nuestros recursos, nuestras materias primas, y dejar a nuestra gente con los sueldos más bajos, las pensiones más bajas y con unas condiciones laborales lamentables. ¿Por qué crees tú o cuál es la idea esta de que la lucha ahora tan conocida y tan propagada y tan hasta, digamos, publicitada de los pueblos catalanes está tan por encima de lo que es una lucha muy parecida del pueblo gallego? ¿Cuál es la diferencia aquí mediática o tiene que ver más bien con la relación de fuerzas, que realmente en Cataluña el pueblo es más organizado o han conseguido un grado de organización mucho mayor? ¿Es solamente la diferencia, digamos, de fuerza, de correlación de fuerzas de Cataluña y Galicia, o es también una discriminación mediática la que ocurre con ustedes? En Cataluña es cierto que existe un gran componente, que es la cuota de poder que tiene, pues, el independentismo catalán. El independentismo catalán es un movimiento, digamos, instalado en un primer lugar desde la burguesía nacionalista catalana, que históricamente ha gobernado Cataluña, y que, digamos, que todos los recursos de su Estado, de su autonomía, de la Generalitat de Cataluña, se destinaron muchos recursos a la creación o conservación de conciencia nacional, mediante, pues, el idioma, mediante su propia televisión y demás. Nosotros nunca hemos tenido nada de eso, porque nuestro movimiento es un movimiento totalmente desde la base, desde la clase trabajadora, desde los partidos y movimientos de la izquierda, porque nosotros, como una colonia, históricamente fuimos muy machacados. Nosotros no tenemos tampoco una burguesía propia, un empresariado propio que digamos que tire por el país, y todo lo que tenemos se va hacia afuera. Tenemos instalado un auto-odio en nuestra sociedad muy grande, y nuestra gente tiene metido en la cabeza, después de tantos y tantos años de ataques y de bombardeo, de imposición cultural y lingüística, que los gallegos y las gallegas no servimos para nada. O eres español, o si eres gallego no vas a llegar a nada. Entonces nosotros tenemos ese hándicap tanto de aceptación social dentro de nuestro propio país, como efectivamente el Estado español nos considera lo suficientemente peligrosos como para discriminarnos de los medios de comunicación y demás. Y tocaste un tema importante, que es la diferencia, el estatus diferente que tienen las regiones autónomas, ¿no? En Cataluña tienen mucho más autonomía, muchas otras instituciones diferentes, hay un grado mayor, y esto también me imagino que repercute en que los recursos, como tú dijiste, no sean confinados a lo que es la promoción del nacionalismo gallego. ¿Consideras tú que esto es
que así se quiere esto, que hay un interés específico en mantener las desigualdades entre las provincias. También sabemos que el País Vasco tiene una autonomía también mayor. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es el criterio para determinar quién tiene más autonomía que otros? Pues eso es bastante sencillo de explicar, es simplemente la capacidad que tenga un partido u otro, en este caso de Euskal Herria o de Cataluña, para influir en las decisiones estatales. Si tú tienes muchos representantes en, digamos, el Congreso de los Diputados, en la Cámara, digamos, Central Española, y los diferentes partidos españoles, tanto digamos, de centro-izquierda, que realmente a día de hoy el PSOE es un partido de centro y el PP es un partido completamente de derechas, si tú tienes capacidad para influir en las votaciones y en proclamar un gobierno o no, tú puedes negociar mucho mejor tus condiciones con el gobierno central. Nosotros, históricamente, siempre tuvimos representación en el Congreso, pero no tanta como Cataluña y Euskal Herria por todas estas circunstancias anteriores que mencionaste. Sí, porque y entonces, claro, nosotros no podemos negociar tan bien como negocian ellos. Ellos negocian presupuestos, negocian condiciones, y nosotros no podemos hacer eso. No tenemos la suficientemente capacidad ni suficiente fuerza para hacerlo en Madrid. Ahora, la última pregunta sería en la dirección. ¿Supondría una eventual independencia gallega o Cataluña, seguramente entonces el final de la corona como sistema en España? Seguramente sería esto entonces una de las grandes razones por las cuales el Estado español burgués tiene una retinencia tan grande a siquiera considerar alguna posibilidad de alguna diferente organización del Estado. Ya no hablemos de la abolición de la monarquía, pero quizá descentralizar, quizá una federación, una monarquía federal rara, ¿no? Sería algo así. ¿Consideras tú que la corona como tal juega un rol crucial en la configuración estatal de España, o crees que la burguesía estaría inclusive dispuesta a diluir la corona con tal de mantener su dominio sobre los pueblos que conforman el Estado español? Por partes. Sí, el independentismo, digamos, la ruptura, digamos, física de España es lo único que puede cambiar, es la única cosa que puede cambiar el estatus y la situación a día de hoy. Es la única que puede diluir la corona y demás, porque no es una cuestión solo de la monarquía per se, propiamente dicha, sino es toda la red clientelar, toda la red económica y de estatus que conlleva estar cerca de la burguesía a nivel de empresarios y de la acción de los burgueses españoles y las oligarquías españolas en general. Lo único que puede tumbar el sistema corrupto, centralista, imperialista español es la autodeterminación de los pueblos que lo conforman, para romper esas dinámicas de poder que existen dentro del Estado español. Es completamente crucial y por eso nosotros como comunistas y por lo tanto también internacionalistas estamos por la autodeterminación de los pueblos, y en el caso del Estado español más aún, porque es la única forma en que la lucha de clases puede avanzar. Nosotros siempre lo decimos, la liberación social y la liberación nacional son diferentes caras de una misma moneda para nosotros. Bueno, entonces ahora que toca este tema, hago un último punto sobre la Unión Europea, porque hemos visto que la balcanización de antiguas repúblicas federales, España no es federal, pero está conformada de distintas naciones, como en el caso de Yugoslavia, ¿no? Ha habido una balcanización y todas las pequeñas repúblicas han caído lentamente, salvo Serbia quizá, en las manos de la Unión Europea y todo su sistema clientelar financierista occidental. ¿Habría entonces que pensar en una alternativa diferente para pueblos español, digamos, del antiguo, digámoslo así, otrora reino español, una vez independientes, quizá para mantenerse al margen de esta organización supranacional, o cuál sería una perspectiva viable? Nosotros siempre defendemos la desaparición de la Unión Europea tal y como existe a día de hoy. Exacto. Igual que la desaparición de la OTAN y de todas estas estructuras supranacionales. Si tiene que haber algo o no,
pueda haberlo, pero siempre en pie de igualdad. Bajo otras condiciones. Claro, bajo básicamente y como algo fundamental es la igualdad. El debate y la toma de acuerdos en nivel de igualdad. Que a día de hoy eso no existe. Bueno, entonces te agradezco, compañero, y me despido de los compañeros. Si quieres mandarles un mensaje todavía. Sí, lo único que quiero decir es que se interesen por el problema de mi país y que nosotros somos un movimiento completamente por y para el pueblo, desde abajo, desde los sindicatos, desde cualquier tipo de asociación vecinal, deportiva, cultural y demás. Partimos de ahí hasta, digamos, la política electoral y lo único que quiero decir es que nosotros estamos muy contentos de aquí que el camarada Arturo nos recibiera y nos dejara contaros un poco más de nuestra historia y de nuestra lucha. Gracias a ti, hasta luego.